capítulo 22, por favor, Lucas capítulo 22. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame por favor, Señor, a expresar tu corazón a tu iglesia, Señor. Y te quiero rogar que tu iglesia tenga oídos abiertos para poder escuchar tu voz, tu corazón, Señor, y tu manera de pensar. Te pido por favor que bendigas a tus hijos, tus hijas, Padre, y hagas tu perfecta voluntad en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 22, versículo número 7. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te manda decir, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él les mostrará un gran aposento o un gran cuarto, ¿verdad? Un gran salón alto ya dispuesto, y preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y él les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua hasta que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Dice la palabra. Bueno, amados, aquí hay bastantes cosas interesantes, pero lo primero que te quiero comentar es que se menciona en esta historia muchas veces la palabra Pascua. De hecho, en nuestros tiempos la palabra Pascua ya está como tergiversada, y la palabra Pascua, sobre todo nosotros que tenemos tanta influencia americana, estoy seguro que si paso a McAllen y les pregunto a los niños ¿qué es la Pascua? ¿Cuáles son los símbolos de la Pascua? Y ellos inmediatamente van a decirme que es un conejito, ¿verdad? También van a decirme que son huevitos de colores que se entierran y que los niños buscan. Y hay tanta influencia americana que muy probablemente, quizás también aquí en Reynosa, si preguntamos a mucha gente qué significa la Pascua, nos van a decir exactamente lo mismo. Conejo, ¿verdad? Huevitos pintados, se esconden y los niños se la pasan lindo, lindo, lindo. Así es como nos han enseñado y así es como va la dirección de la enseñanza a nivel cultural. Pero les quiero comentar que esto pues no tiene nada que ver. La palabra Pascua tiene otro origen, tiene otro significado. No tiene nada que ver con conejos, no tiene nada que ver con huevos de chocolate pintados, no tiene nada que ver con esas cosas. Y les quiero leer la historia real, el origen de la palabra Pascua, que está en el libro de Éxodo, capítulo número 12. Éxodo 12, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El primero que vas a encontrar es Génesis y el segundo libro que vas a encontrar es Éxodo.
y ya cuando encuentres Éxodo, vete al capítulo número 12. Y si tú traes la versión Reina Valera 1960, antes de comenzar el capítulo, te vas a encontrar con el subtítulo, y el subtítulo es la Pascua. Así dice la Escritura, la Pascua. Es decir, este capítulo completo nos va a hablar acerca del origen de la Pascua, de dónde viene, cuáles son los símbolos que se encierran en esta festividad o ritual, o como tú le quieras llamar. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo, este mes será principio de los meses, para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, ese cordero, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. La palabra inmolar significa sacrificarlo, es decir, matarlo. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre de ese cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así. ¿Cuál es la forma de comerlo? Van a estar ceñidos sus lomos, va a estar el calzado en sus pies, su bordón en su mano, y lo van a comer apresuradamente, porque esto es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, o sea, una santa reunión, y asimismo en el 7º día tendrán otra santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones, comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen, tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Y tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios,
y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, ¿qué es este rito suyo? O sea, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ustedes van a responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Así que aquí vemos que la Pascua no tiene nada que ver con conejitos, tampoco tiene que ver con huevos de chocolate escondidos por ningún lado. Si vamos a hablar de una simbología de la Pascua, tendríamos que hablar acerca de otro animalito, que ese es el cordero. Y tendríamos que hablar de otra simbología, en este caso, que es la sangre. Este ritual enseña que en el primer día, para ellos obviamente, no coincide con el de nosotros. Nosotros estamos bajo un calendario greco-romano, ¿verdad? Y ellos están bajo un calendario netamente judío, obviamente arraigado a su cultura. No coinciden en ambas fechas, pero te quiero comentar que para ellos hay un día en el que comienza todo en sus festividades, en su año, y la Biblia dice que hay un día en que ellos arrancan toda la levadura de su casa. A esa festividad que dura 7 días le llaman los panes sin levadura. Ese primer día, ¿verdad? O antes de que arranque ese primer día, ellos quitan toda la levadura de sus casas y durante 7 días van a estar comiendo panes que no tengan levadura, es decir, hechos sin levadura. Algo más o menos parecido a un pan así sería como un pan de los que llamamos árabe, o sea, que no tienen levadura, no se inflan. La levadura hace que el pan se infle, ¿verdad? Aquí normalmente tenemos cada domingo un pan muy rico, pero es un pan hecho con levadura. El pan se infla y sabe muy rico, pero este es un pan diferente. Ahora, les quiero comentar que arrancaba esta festividad y era una festividad que duraba 7 días. Pero en el primer día que arrancaba la festividad de los panes sin levadura, también tenían que sacrificar a un cordero, dijo Dios. Y este cordero, dijo Dios que se sacrificaba, y es decir, se degollaba, y con un hisopo iban a untarlo, y lo iban a llenar de sangre, y iban a untar los dinteles y los postes de las puertas y ventanas de las casas en Israel. Las iban a manchar de sangre las puertas. Y tenía el objetivo de que cuando pasara Dios para tomar venganza o cobrar venganza de los egipcios, iba a ver las puertas manchadas de sangre de ese cordero, y en ese momento iba a pasar de largo. De hecho, por eso se llama Pascua, porque la palabra Pascua originalmente es una palabra hebrea que es Pesaj, y Pesaj es pasar de largo. Por eso le llamaron Pascua. El espíritu, ¿verdad?, que está matando a los primogénitos se pasa de largo, hace Pesaj. Por eso se llama Pascua, ¿verdad? No se llama Pascua por el conejito de Pascua ni nada de esas cosas. Se pasa de largo. Ahora, les quiero comentar otras cosas. Esta festividad está llena de simbología también, que nosotros las podemos tomar para aplicarla en nuestras propias vidas. Te quiero comentar en este domingo algunas de estas simbologías que yo considero muy importantes en esta festividad llamada la Pascua. En el versículo número 8 leímos que dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, dice, con hierbas amargas lo comerán. Un ingrediente extraño de esa cena llamada la Pascua, en la que por un lado iban a tener un cordero que es un cordero asado, no lo pueden, Dios dice, no quiero que lo cosan, es decir, en agua o en aceite, quiero que lo hacen en un asador, ahí lo van a tener, ¿verdad? Y van a comer de acuerdo al comer de la familia. Si la familia come mucho, pues un cordero. Pero si no comen mucho, entonces inviten a otra familia, y entre 2 familias
se comen un cordero. Conociendo a los de mi tribu, ¿verdad? Chance 3 corderos por familia, ¿verdad? Porque están bravos, ¿verdad? Yo me incluyo. Estamos bravos, ¿verdad? Pero les quiero comentar que en esos ingredientes que había ahí, que el cordero, ¿verdad? Además había unas hierbas amargas. Y las hierbas amargas es una simbología de lo que ocurría en Egipto. De hecho, si tú te vas al mismo libro, a Éxodo, pero ahora en el capítulo número 1 y en el versículo número 13, dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El versículo 14 dice: los amargaron. El Señor quiere que coman hierbas amargas porque Dios quiere que ellos recuerden, cada que celebraban este rito, ellos tienen que recordar que en Egipto lo que ofrece es pura amargura. Ahora, Egipto simboliza a Satanás y simboliza a sus seguidores, ¿verdad? Los demonios. Y simboliza el sistema que él gobierna. El apóstol Juan enseña y dice que toda la tierra está bajo la influencia del maligno. Los únicos lugares en los que él no tiene influencia, ¿verdad? O no gobierna es en un hogar donde hayan personas que amen a Cristo. Ahí él ya no tiene injerencia, porque ellos ya no viven bajo un sistema mundial o bajo lo que dictan las normas humanas. Ellos están regidos por la palabra de Dios y el corazón de Dios. Pero cada que estamos hablando de Egipto, estamos hablando de una tierra que está gobernada por Faraón, por el diablo, y el diablo lo único que nos ofrece es amargura de espíritu. Así que a ninguno de nosotros nos conviene seguir en Egipto. Si hay un lugar en el que te tienes tú que salir, es de Egipto, amén, y rápido, amén. Si tú continúas en ese mundo de maldad llamado Egipto, al final solamente lo único que vas a tener es amargura. Y es lo que simbolizan las hierbas amargas en Éxodo número 12. En el versículo, regresando a Éxodo 12, un segundo símbolo que considero muy importante está en el versículo número 11. Lo comerán así. ¿Cómo iban a comer la Pascua? La van a comer así: ceñidos sus lomos, su calzada en sus pies, su bordón en su mano, y lo van a comer apresuradamente. Di conmigo, apresuradamente. ¿Cómo se sale de Egipto? Apresuradamente. ¿Cómo sales de un mundo de maldad? Apresuradamente. No tienes que estar pensando tanto, porque si tú lo piensas, vas a terminar por ceder a Egipto y te vas a quedar allí. Todos los que hemos salido de Egipto hemos salido apresuradamente. Una vez que nos dimos cuenta que Cristo es el Salvador y que Cristo está en contra de Egipto, de Faraón. Y también una vez que comprobamos esas palabras del Señor Jesús que dice: el que no está conmigo, contra mí es. Entonces nos dimos cuenta, no podemos ser amigos de los dos. O estamos en Egipto o estamos con Cristo. Y nos decidimos por su gracia y dijimos: hay que salir de aquí rápidamente, sin pensarlo 2 veces. Si lo pensamos, nos vamos a quedar allí. El viernes tuvimos estudio con el equipo de alabanza, y el viernes le estaba platicando algo que yo me acordé en mi juventud, cuando el domingo me entregué a Cristo en la iglesia en la que yo asistía. Me acuerdo que ese domingo estuvo bien bonito, me entregué a Cristo y dije: yo ya basta, ¿verdad? Ya me rindo a Jesús. Y me acuerdo que el lunes llegué con mis amigos con la idea de ya compartirles quién es Cristo, ¿verdad? Y yo tenía la idea, honestamente, de que cuando yo les dijera quién se quiere entregar a Jesús y seguirme, yo pensé que todos, como eran mis amigos, yo pensé que todos me iban a decir: yo, Cárdenas, yo te sigo porque soy tu amigo y contigo hasta la muerte, ¿no? Pero resulta que llego yo, les dije: ayer fui a la iglesia, estuvo bien padre, es en esta dirección, se la recomiendo.
estuvo bien bonito, hubo unas alabanzas, luego leímos la Biblia y luego al final el pastor invitó a quien se quiere entregar a Jesús. Yo me entregué a Cristo ese día, siento que Cristo está en mí, ¿verdad? Ahora entiendo que Él es el Cordero, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Y le estaba compartiendo todo esto a mis amigos y le dije, chavos, ahora sí, llegó nuestro momento, ¿verdad? Como amigos. Los quiero invitar a la iglesia, pero en primer lugar quiero pedirles por favor que cierren sus ojos y se entreguen a Cristo. Ahorita se van a entregar a Cristo aquí, ¿verdad? Cristo está en medio de nosotros y estoy así. Y ¿quién se quiere entregar a Cristo? Y uno de ellos se carcajeó. Estás bien loco, Cárdenas, ¿cómo crees que le vamos a entrar a esas cosas? Pues ni que estuviera menso, otro dijo, ¿no? En otras palabras, y empezaron a ofenderme y ofenderme y ofenderme. Y en ese momento yo tenía dos opciones. Y uno me dijo, ya no estés jugando con esas cosas, ¿eh? Tú eres de nosotros y ya. En ese momento tenía dos opciones. Una, seguir con su amistad, que me estaba llevando a ningún lado, o salir apresuradamente de Egipto. Gracias a Dios que Él me fortaleció. Me dijo, yo les dije, bueno, entonces ¿no me quieren seguir? No, pues ahí nos vemos. Me di la vuelta y me fui, ¿verdad? Como los memes ahí, yo voy aguantándome el llanto, porque son mis amigos, voy aguantándome el llanto, y ellos me empiezan todavía a gritar, ¿verdad? Así me empiezan, mañana nos vas a rogar. Mañana nos vas a rogar y vas a rogarnos que regreses aquí, pero no te vamos a aceptar. Y yo por acá iba así llorando, ¿verdad? Y no volteé porque si volteo voy a chillar, ¿verdad? Pero en ese momento ahí solamente Dios conocía ese dolor de dejar amistades, ¿no? Y mientras iba caminando, voy saliendo de Egipto, apresuradamente, sin pensarlo, pues ya salte de ahí. Pero mientras voy saliendo algo muy poderoso ocurrió. Había tristeza mientras doy los 2 primeros, 3, 4, 5 primeros pasos al abandonarlos. Pero como al 7º paso, empiezo a sentir gozo. Y empiezo a sentir alegría. Empiezo a sentir una fuerza que antes no había experimentado. Y es Dios. Cuando tú decides abandonar Egipto, Dios te va a fortalecer. Nunca jamás vas a volver a estar solo, ¿verdad? Y luego me mandaron decir, como me ponía así en unos prados ahí donde están unos árboles, y ellos me mandaban decir con otras personas, ¿qué haces aquí? Me decían, ¿qué haces aquí solo como un perro? Así me decían. Regresa a ellos están esperando, ¿verdad? Y yo les mandaba decir a mis ex amigos, les mandaba decir, diles que yo no estoy solo aquí como un perro. Yo por lo menos tengo aquí 3 personas. Obviamente ellos no saben, pero yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que también el bien y la misericordia está conmigo. El Señor ha prometido que también hay un ángel que está guardándote, que está acampando alrededor de ti. Dice, hazle caso, no seas desobediente a su voz, porque Él te va a guiar para meterte a tierra prometida. Ese ángel también está conmigo, aunque no lo vean. Igualmente contigo, ¿verdad? Entonces yo le decía, no hombre, aquí hay fiesta, aquí hay bastante gente. La bronca es que ustedes no la ven. Pero ve y dile esos que yo no estoy solo, ¿verdad? Y obviamente no entendía nada. Pero Egipto no ofrece nada. Egipto lo único que ofrece es amargura. Pero Dios lo único que te ofrece es vida eterna, vida en abundancia, gozo eterno, gozo que comienza aquí y lo continuamos en la vida eterna. Amén. ¿No te da alegría? Dice el Señor, lo van a comer apresuradamente, van a salir rápidamente, a prisa, sin pensar, de Egipto, ¿verdad? En el versículo 10 dice, ninguna cosa dejarán de él, ninguna cosa dejarán de él. Es decir, se lo van a comer todo el cordero, completito, no dejan nada. Amén. Ahora, eso también es una simbología, mis hermanos. El cordero, ya sabemos tú y yo quién es. El cordero simboliza a Cristo Jesús. De Cristo Jesús, del Cordero, no podemos dejar cosas. Es decir, no podemos agarrar mandatos que sí nos convengan y decir, esta palabra del Señor Jesús está bien padre, bien tierna. Esta sí la agarro. Pero estas otras 2 no me convienen mucho. Estas otras 2 las dejo. No hay que dejar nada. Todos los mandamientos los tenemos que obedecer.
algunos nos van a agradar y otros ¿qué? No nos van a agradar. Amén. Se quedan muy callados. Entonces, bueno, a mí hay mandamientos que no me agradan. Y hay unos mandamientos obviamente que sí me agradan. Pero unos no. ¿Verdad? Los veo y digo, no, Señor, este mejor lo paso por alto. Y este mejor no lo sigo. Nada más me brinco acá al que sí me gusta. ¿Verdad que sí? Cuando estoy platicando luego con con matrimonios, sobre todo con matrimonios, cuando llegan la primera vez a mi oficina, ¿verdad? Allá en el monte de la oficina, ¿verdad? Se llegan a la oficina, estábamos ahí en el monte ahí, ¿verdad? Y todos los pajarillos y todo. Ahorita pues me aguanto la risa, pero me da mucha gracia porque pues así hemos estado todos los matrimonios que hemos decidido dejar Egipto y caminar con Cristo. Pero llegamos, ¿verdad? Y uno se echa la culpa al otro y otro se echa la culpa al otro. Y hasta se traen versículos bíblicos. No, es que, por ejemplo, ella no hace caso. Y la Biblia dice, claramente dice, y hasta le sacan el versículo, ¿no? Sométete, mujer, así dice Efesios. Sométete. Explíquele, pastor, explíquele, ¿verdad? Y si la otra mujer no sabe nada de Biblia, pues ya ahí llora de impotencia, ¿verdad? Y pues sí, porque ahí está el mandato, ni modo que te lo brinques, ¿verdad? Y cuando no sabe nada de Biblia, pues yo hoy también, obviamente también la voy a ayudar, ¿verdad? También le dice, sí, varón, pero pues también la Biblia dice que tú tienes que no ser áspero con ella, porque estás generando un techo para tus oraciones con la forma tan áspera en que la tratas. Y también dice en Efesios que los maridos deben de amar a sus esposas, dice, como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y dónde están esos versículos, varón? Esos no los agarran. ¿Verdad que sí? Esos no los agarran. Eso no sabía. Bueno, ahorita te digo que aquí están. Nos tenemos que comer todo el cordero, los mandamientos que nos gustan y los que no nos gustan, ¿verdad? Los muchachos, los jóvenes y adolescentes, igual cuando leen el libro de Efesios, ahí es mágico. De hecho, tú lees las Biblias de todos los adolescentes que les gusta leer la Escritura y todos tienen subrayado este pasaje en Efesios. Padres, no le dicen las chavas, no, ¿cómo dijiste? Exasperéis a vuestros hijos. Y luego ya hasta le dicen chillando, ¿no? Y confrontan a sus papás. No vaya a ser que me desalientes, papá. ¿Verdad? Pero así, se lo saben y se lo dicen a sus papás, ¿verdad? Pero luego se brincan el otro, el de que tienen que obedecer a sus papás. ¿Qué dice? En todo. Ese no, llegan al de, no, papá, no exasperéis, no me exasperéis. Así dice la Biblia, pecador. Y obviamente los papás que no saben, que no han leído la Biblia, se quedan, sí es cierto, o sea, y ya están bien trabados del coraje, ¿no? Y pues también les doy una ayudadita a los papás, no los puedo dejar así. Sí, hijo, sí, como tú ya lo leíste, pues tienes ventaja, pero también ahí te voy a ti. Tú no le haces caso a tu papá. ¿Cómo quieres que él no se exaspere? O sea, si él es la cabeza en tu hogar, tú le tienes que hacer caso a tu papá y a tu mamá. De hecho dice el mandamiento, honra a tu padre, y uno dice, a mi papá sí. La Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá. Porque los chavos son bien buenos como para que, mira, sí voy a honrar a mamá, claro, porque mamá te da por tu lado. Pero papá no, papá es hijo del diablo. Claro, como él no te da por tu lado, o al revés. Hay papás que son muy pusilánimes y les dan por su lado a los chavos. Pero llega la mamá y la mamá pues es hija de Dios y lo confronta y se trenza. No, yo sí voy a honrar a papá, pero a mamá no, mamá es hija del demonio, es hija de Egipto. A ella no, la Biblia dice que los tienes que honrar a padre y a madre. Entonces no puedes dejar cosas ahí olvidadas de todos los mandamientos de Dios. Te tienes que comer todo el cordero con todo lo que conlleva. Algunas cosas te van a agradar y algunas cosas las vas a utilizar para tirar pedradas a otro,
bien bíblicamente, pero aguas, tú también tírate las mismas piedras, también tíratelas a ti, ¿verdad? Mi suegro me decía una vez que yo estaba confrontando a alguien, o no lo estaba haciendo directamente, sino que estaba acusando a alguien con mi suegro. Le decía, no, suegro, es que usted no sabe, es que es así, y le estaba haciendo así. Dice mi suegro, sí, nada más que cuidado, tú lo estás señalando a la persona y con un dedo lo señalas a la persona, pero con 3 dedos te señalas a ti. Entonces, antes de que estés mirando sacar la paja del ojo de tu hermano, saca la viga que tú tienes. Entonces, deja de estar apuntándolo porque te está señalando 3 veces. Entonces, yo dije, sí, pero bueno, él. Y ya he aprendido a señalar así. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo dejarán en el fuego. Versículo número 15. 7 días comerán panes sin levadura, así el primer día harán que no haya levadura. Di conmigo, no haya levadura en sus casas. Cristo Jesús no quiere que haya levadura en nuestras casas. Mira, acompáñame, ponle un dedito aquí en Éxodo, pero acompáñame por favor a Mateo capítulo 16. Creo que fue este año que vimos este pasaje, o el pasado, pero ya lo estuvimos estudiando. Mateo capítulo número 12, Mateo capítulo 16, versículo número 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Di conmigo, la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Es decir, simbólicamente la levadura puede representar una mala enseñanza, una mala doctrina. ¿Quiénes son los que traen malas doctrinas? Los fariseos, los saduceos y los escribas. Traían malas doctrinas. Se sabían toda la Biblia, pero la tergiversaban toda. Entonces, quiero que en sus casas no haya levadura. Es decir, no quiero que haya doctrinas incorrectas como la que traen estos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Dejen esas doctrinas cochinas a un lado. No quiero que haya panes con levadura. Quiero puro pan sin levadura en sus casas. Mira, acompáñeme al libro de Lucas. Este texto hace poquito lo estábamos estudiando. En el versículo número 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura. De conmigo, la levadura. Dice, de los fariseos, que es la que, la hipocresía. La levadura, así como simboliza falsas doctrinas, también simboliza hipocresía. La palabra hipocresía tiene una connotación muy fuerte en la cultura mexicana. O sea, si en la cultura mexicana te dicen que eres un hipócrita, pues más de uno va a enojarse mucho, ¿no? Y va a empezar a discutir si es que hay algo de hipócrita en ti. Si no eres hipócrita, pues te va a dar risa, ¿verdad? Amén. Se quedaron muy callados. Bueno, 2. Ok, pero si no eres hipócrita y alguien te dice hipócrita, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a reír. Amén. Pero cuando sí tienes hipocresía y alguien te dice hipócrita, pues vas a brincar. Pero la palabra hipócrita en original griego habla acerca de ser actor, de ser un actor. De hecho, en los tiempos bíblicos, de hecho había obras de teatro en tiempos bíblicos. Si en una obra de teatro en tiempos bíblicos ya se paraba al final de la obra el actor principal, ¿verdad? Y hacía la reverencia para que le dieran un aplauso y le decía a la gente, ¡hipócrita! Era un halago. ¿Me explico? Era un halago. Entonces representé bien mi papel. Soy un buen hipócrita. Entonces le aplaudían, hipócrita, hipócrita, hipócrita. No, ahorita te dicen hipócrita, no, hombre. ¿Sí o no? Se prende más de uno, ¿verdad? ¡Hipócrita! ¿Qué dijiste? Hipócrita. Y golpes y todo. Porque ya tiene una connotación negativa, pero la palabra hipocresía es una actuación. Es decir,
Los fariseos actuaban como si fueran cristianos. Pero dice el Señor Jesús, no quiero que haya levadura en sus casas, o sea, quiero que haya puros panes sin levadura, en términos simbólicos. Es decir, no quiero que haya actuaciones en ustedes. Quiero que sean genuinos. Si me aman, ámenme genuinamente, pero no vayan a decir que me aman y por otro lado estén actuando de manera diferente. No actúen. Sean honestos y francos delante de Dios. Amén. Regresando a Éxodo, otra simbología importante es la de la sangre. El versículo 13 de Éxodo 12, 13 dice: la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes. Esa palabra pasar es pasar de largo, pesaj, y no habrá en ustedes plaga de mortandad. La sangre es una señal, dice la Escritura, y esta sangre del Cordero es la sangre de Cristo Jesús. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esta sangre es la que está manchando la vida de los cristianos. Muchas veces se les he preguntado, y lo voy a volver a hacer porque me gustaría que esto quedara bien claro. ¿Tú crees que en las casas de los hebreos, tú crees que no había gente pecadora con sus casas manchadas? ¿Verdad que sí? Había gente pecadora, de hecho en todas las casas. No había una casa en donde hubiera completa santidad. ¿Me siguen? En todas las casas había pecado, pero estaban las casas manchadas de sangre. ¿Me explico? Y la Biblia enseña que cuando llegaba la mortandad, veía la sangre y decía, aquí no mato a nadie, y le seguía. Pero oye, hay muchos pecadores ahí adentro. Sí, pero tienen la sangre. Y no los mataban. Hay muchos cristianos así hoy. Están batallando con cosas, pero tienen la sangre del Cordero ahí sobre sus vidas. Y cuando sea el momento de la prueba final para este mundo, no prueba, del castigo final para este mundo, ellos van a ver la sangre y no, este es hijo suyo. Y ¡fum! Le siguen al que viene, al que sigue. En nuestras casas hay muchas cosas que tenemos que arreglar. ¿O no? ¿O nada más en la mía? En la mía hay muchas cosas que arreglar en espíritu, pero también en lo físico, ¿verdad que sí? También tienes cosas en lo físico que arreglar, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Mucha gente es buena para llegar a otras casas y empezar a decir, oye, tienes un orificio aquí, y tienes acá, y tienes acá, y empiezan a señalar, ¿verdad? Y pues da risa porque yo siempre estoy pensando, me gustaría ir a tu casa. Me gustaría ir a tu casa y tener la misma vara con la que tú estás viendo todas las cosas. A ver si es cierto que tu casa está toda perfecta. La respuesta es que no. Hay cosas que necesitamos arreglar, reparar en nuestra casa. ¿Verdad que sí? En lo físico, pero también en lo espiritual. Pero le damos gracias a Dios por el Cordero. Que somos salvos no porque lo merezcamos. Somos salvos porque Él lo merece, porque Él nos eligió y porque nos dio el permiso para manchar nuestra vida con su sangre y también nuestras casas. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, el versículo 25, dice el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, a Jesús Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa, di conmigo, de haber pasado por alto. Los pasó por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. No, hombre, tú y yo tenemos una lista de unos pecadotes. Amén. Los que somos cristianos, una lista de pecadotes, pero bien grandes. Pero Él los pasó por alto. Dice, no, ya ni me acuerdo. Lo único que yo me acuerdo y lo único que veo en tu casa sobre ti es la sangre del Cordero. Vámonos. Y no hay mortandad. Amén. ¿Tú te acuerdas de la casa de Rahab? Rahab, oye, era una prostituta. O sea, era una mujer que vendía su cuerpo. Uno de los peores pecados que dice la Biblia, ¿no?
Pero ¿qué amarró a su ventana? Un hilo de grana, o sea, un hilo rojo, simbolizando la sangre, ¿verdad? Y cuando llegaron los hijos de Dios, ¿verdad? Destruyeron toda la ciudad y lo único que no rompieron fue la casa de Rahab. De hecho, ellos le dijeron, el trato de Rahab, que todos los que se metan en tu casa son los únicos que van a vivir. Todos los que estén fuera de tu casa los vamos a matar. ¿Te acuerdas? Y ahí, pues, te imaginas Rahab, oye, vénganse porque va a haber matazón y vénganse. No, pues, ¿qué te van a sacar? Tú eres una prostituta. No, pero vénganse. Aquí hay un hilo de grana, un hilo rojo, y esa es la marca de que van a pasar por alto mi casa. Ay, muchos no le hicieron caso. Pero ahí estaba Rahab y su familia, y cuando se escuchó, llegaron los hijos de Dios, pum, pam, pum, pum, matanza y todo. ¿Tú crees que ellos no estaban ahí adentro? Ay, sí. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Pero esa era la promesa, a tu casa no la vamos a tocar. No, ¿había pecado ahí adentro? Sí, comenzando por la dueña de la casa. Amén. Pero me encanta la historia de Rahab porque después aparece en la genealogía de Cristo. Es decir, en ese día ella comenzó su cambio de conducta. Dijo, dejo de ser prostituta ya. Y me ligo a las leyes de Jehová. Y se ligó a sus leyes. Y al rato hasta se casó tú. Se casó la señora. ¡Oh! Pero era prostituta, sí. Pero Cristo, en su paciencia, pasa por alto los pecados pasados. A él no le importan. A él lo único que le importa es de hoy para adelante. Amén. ¿No te da gusto? La sangre que él derramó. Regresando a Éxodo 12, versículo 27, dice, ustedes responderán, 12:27, Éxodo 12:27, ustedes van a responder. O sea, cuando los hijos pregunten, oye, ¿qué es todo esto, papá? ¿Qué significa todo esto del cordero y las hierbas y todo esto? Y comer apresuradamente, rápido. ¿Somos coreanos o qué? ¿Qué significa todo esto? No. Ustedes les van a responder así. Todo lo que están viendo, dice, es la víctima de la Pascua de Jehová. Di conmigo, víctima. Hubo una víctima esa noche. Hubo una víctima. Y la víctima era un cordero. Amados, ese cordero no tenía nada que ver con el pecado de los que estaban adentro de esa casa. Amén. Ese pequeño corderito de 1 año sin mancha, macho, no tenía nada que ver. Era un animalito inocente. Y ese animalito se convirtió en víctima. Agarraron al animalito que no tenía nada que ver con la maldad de esa casa y lo degollan, y su sangre, manchando los dinteles, los marcos de las puertas, provocó que Dios pasara por alto los pecados de esas casas. Hubo una víctima, alguien inocente, para que la mortandad no cayera en una casa. Exactamente esto mismo es Cristo Jesús. Él es inocente, Él no cometió pecado. Fue tentado en todo lo que tú y yo hemos sido tentados, y Él no cometió jamás pecado. Él es una víctima, fue una víctima. Ahora, no quiero malinterpretarme y que pienses tú que salgas, ay no, Jesús, pobrecito, sufrió como víctima, es una víctima. No, déjame explicarte que no es este término de víctimas, y como que, ay, no pudo. No, espérate, no. Él se sacrificó por su propia voluntad. Él era el único que podía soportar tal castigo. Nadie hubiera podido soportar tal castigo. Y a la hora de que se menciona, dicen, este es el castigo que viene sobre la víctima. Jesús dice, yo voy, porque les amo, los aprecio, y aparte, porque soy el único digno de cumplir este papel de víctima. Nadie más va a poder hacerlo. ¿Me acompañas a Isaías capítulo 53? Isaías 53, vamos a ver cómo tenía que ser la víctima, llamado Cristo Jesús. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién tiene fe para creer todo esto? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Di conmigo, ni hermosura. En las fotos ponen a Cristo bien guapo, ¿verdad? Ojos azules, pelo largo que parece que se lavó con jabonzote, le brilla, ¿verdad? Su barba así recortada, así. Bien precioso ponen. Pero el profeta Isaías dice que esta víctima, este hombre, no va a tener hermosura. Le veremos, o sea, sí vamos a poder verlo, tocarlo, dice, pero no tendrá atractivo para que le deseemos. La gente era, o sea, vio al cordero y dijo, no, este está bien feo. No lo desearon por su hermosura, lo desearon por sus hechos. O sea, él se ganó el respeto y el amor de todos nosotros por lo que hizo. Pero claro, cuando lo veamos por segunda vez, todo lo vamos a ver en todo su esplendor. Ahora sí lo vamos a ver físicamente hermoso, tal y como es él, ¿verdad? Nos vamos a rendir a sus pies todos, ¿verdad? Le vamos a gritar, ¿verdad? En el cielo cuando sea presentado el Cordero, ¿verdad? Que esté toda su iglesia completa, todos, desde el primero en la historia de la iglesia hasta el último en la historia de la iglesia, y que esté ahí, unos achicharrándose en el infierno, pero la iglesia así festejando. Y cuando digan, vamos a darle todos la estrella principal, el príncipe de los ejércitos celestiales, vamos a darle un recibimiento con palmas al Cordero de Dios, y salga el Hijo, uff. El más hermoso. No va a ser increíble. No solamente le vamos a aplaudir con los pies, también con las manos. Si alguien tenemos cerca, pues así con el cachete, pero vamos a tener que aclamar a aquel que nos salvó, aquel que se presentó como víctima. Sin merecerlo, ¿verdad? La Biblia dice que no tiene atractivo para que no le deseemos. Cristo es despreciado, lo despreciaron, desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos o le consideramos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, di conmigo, todos nosotros. No, yo no, pastor, yo sí soy bien santo, el de al lado es bien pecador, pero yo soy lo máximo. Ajá. Aquí dice que todos nosotros, no hay ni uno entre nosotros, mis hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero él, mis hermanos, precioso, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Di conmigo, aunque nunca hizo maldad. Di conmigo, ni hubo engaño en su boca. De hecho, los judíos, los fariseos modernos, dicen que esta profecía de Isaías 53 le pertenece a la nación de Israel.
Dice, no, Isaías 53 no se refiere a Jesús. Isaías 53 se refiere al pueblo, a la nación de Israel. Israel es el que ha sufrido, Israel es el que ha sido perseguido. Mira las noticias, todos le tiran bombas y no, Israel es lo máximo. La profecía es sobre Israel. Pues a lo mejor sí contaría, pero hay un detalle que no cuentan ustedes, fariseos. Y este detalle es que dice aquí que una de las marcas que tiene que tener este hombre es que nunca hizo maldad. Pregunta, ¿Israel ha hecho maldad? De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús está confrontando la maldad de Israel. Miserables, los voy a castigar, los voy a matar. Miserables, no agarran la onda, ¿verdad? No agarran la onda. Siendo parte del olivo verde, de la vid verdadera. Miserables, se están autodesgajando ustedes mismos. Entonces no quieren ser parte de mí. Bueno, pues meto otros miserables aquí, pero los voy a unir a la vid y aquí entramos tú y yo. Pero se la pasa confrontando el Señor a Israel. Israel sí ha hecho maldad y ha hecho bastantes maldades. Y tampoco cumple la nación de Israel que no hubo engaño en su boca. No, se la han pasado engañando. Así que no puede cumplir la nación de Israel. Los que viven en esa nación no cumplen Isaías 53. El único que cumple Isaías 53 es Cristo. Y dice, con todo esto, aún así a pesar de todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. Amén. Ahí nos va a ver en el cielo. Nosotros fuimos el fruto de la aflicción de su alma. Y en ese momento, ¿verdad? El Señor va a ver el fruto de su aflicción, dice, y quedará, ¿qué dice? Satisfecho. Va a decir, por fin estamos juntos, hijitos. Por fin. Va a ser padrísimo, amén. No, todos nos vamos a ir a quererlo abrazar, ¿verdad? Me encanta la pelea que traen algunos de un león, ¿verdad? Va a ser como un leonzote, ¿verdad? Y todos nosotros le vamos a correr así como pulguitas, ¿verdad? A abrazarlo al león de la tribu de Judá. Justificará mi siervo justo a todos. ¿Así dice? Justificará mi siervo justo. ¿A qué dice? A todos. A todos. No dice a todos. Dice a muchos, pero no a todos. Es decir, que no todos van para el cielo. Si la Biblia hubiera dicho aquí, justificará a todos, desde Adán hasta el último, todos van a ser justificados, todos van al cielo. No, pues ya no tendríamos que ver nada. Ya no hagan nada, ya, vámonos al cielo todos. Aquí dice todos, pero no dice a todos. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora quiero regresar ya a Lucas, ya para ir terminando. Quiero terminar con Lucas, el capítulo 22. Porque ahora que Jesús quiere celebrar la Pascua, ¿verdad? Dice, ya arrancó la celebración de los panes sin levadura y llegó el momento de que se celebre la Pascua. Es decir, no que saquen los conejitos ni los huevos con chocolate, sino que llegó el momento de inmolar al cordero, es decir, degollarlo, embarrar, ¿verdad? Con el hisopo, la sangre, los dinteles, comerlo rápidamente. O sea, llegó este momento de comer hierbas amargas. Y llega este momento y dice Jesús, quiero que me preparen la Pascua. ¿Dónde te la preparamos? Pues se van a encontrar a alguien ahí en la calle. Ustedes díganle, ¿dónde tienes el lugar que el maestro quiere para preparar la Pascua, para tener la Pascua con los suyos? Entonces ellos dicen que van, le preguntan a alguien ahí que ven, y total que esa persona dice, no, pues aquí, y total que es un lugar con un aposento alto, es decir, con un cuarto en un lugar alto, como en un techo o una azotea, ahí hay un lugar dispuesto. Y la Biblia dice que ahí va Jesús
y comienza a celebrar la Pascua. Es decir, comienza a tener todo lo que dice Éxodo 12. Amén. Las hierbas amargas, comienzan a comer el cordero, les explica los símbolos. Pero ahora que ya llegamos a Lucas 22, hay algo interesante, mis hermanos. El Señor Jesús ya no da realce a muchos símbolos, sino que ahora realza solamente 2. ¿Me sigues? ¿Cuáles 2, pastor? Regresemos a Lucas, porque en Lucas dice ahí, versículo 14, Lucas 22, 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, di conmigo, la copa, tomad esto y repartirlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Así que el Señor Jesús realza 2 símbolos en esta noche. El primer símbolo que realza es el símbolo del pan, y el otro símbolo es el símbolo de la copa, del vino, ¿verdad? Es el símbolo que realza. Ahora, los 2 símbolos, él mismo da la explicación de que representan, ¿verdad que sí? Gracias que él da la explicación, porque si no diera la explicación, pudiéramos caer en conjeturas, ¿verdad? Pudiéramos caer en falsedades y enseñanzas incorrectas. Pero me encanta que el Señor Jesús explica la simbología de ambos símbolos. Perdón, valga la redundancia. El pan, ¿qué representa el pan? La Biblia dice que él agarra y lo parte, lo quebranta. Y luego dice, se lo reparte, lo comen, y cuando lo comen dicen: bueno, esto que se acaban de comer, esto que acabo de partir, simboliza mi cuerpo, mi carne, que por ustedes es partido. Mi carne se va a partir, la van a partir, ¿verdad? La van a lacerar, van a hacer sufrir mi carne, pero todo esto es por ustedes. Toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ahora está hablando de la sangre, y está hablando de una sangre que va a ser derramada como la víctima de Isaías 53 por amor a ustedes, o por amor a nosotros. Él mismo da la explicación. El pan, su carne; el vino, la sangre que iba a ser derramada por causa nuestra. Así que a partir de ahí el Señor instituye este rito, realzando estos 2 símbolos, el pan y el vino, el jugo de la vid. Y luego dice el Señor Jesús que lo hagan para acordarse de mí. Amén. Yo tengo personas que han partido, ¿verdad? Que ya no están en medio de nosotros. Y yo hago cosas como para tenerlos presentes, ¿verdad? Quiero tenerlos presentes en mi memoria, o sea, no quiero extraviarlos aquí en mi memoria, ¿verdad? Y hago algunas cosas, digo, esto para acordarme. Ahora, no es un recuerdo no sé cómo explicar esto, pero yo no me acuerdo de ellos que, o sea, me corto una vena. Ya no está conmigo. ¡Oh! O sea, no, yo no hago esto. O sea, yo quiero recordar las cosas por las cuales esta persona me marcó. Entonces me pongo ciertas cosas que me hacen recordar y no olvidar quién es la persona que ya no está conmigo y lo que hizo en mi vida. No sé, me pongo alguna pulsera, o me pongo algún reloj, alguna camisa, algún pantalón, algunos zapatos. Uso ciertas cosas, ¿verdad? Y digo, esto me lo dio esta persona, y en este momento me acuerdo cómo era él, cómo era ella.
y viene alegría a mi vida. Amén. No me lo pongo para cortarme las venas. De hecho, si me lo pusiera así, de hecho no me lo pondría. Y al hacer memoria de la persona, me acuerdo de los atributos o las virtudes que esa persona tenía y los cuales marcaron mi vida. Amén. Cuando nosotros tenemos Santa Cena, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo memoria de quién es Cristo y lo que Él hizo. Amén. Obviamente, algunas veces vamos a llorar, obviamente, porque nos sentimos tan miserables de que decimos, ¿cómo es posible que siendo el Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, te entregaste por mí, por este? ¿Cómo es posible? Indudablemente vamos a llorar por cómo nos sentimos de miserables frente al más digno, ¿verdad que sí? Pero jamás nos vamos a sentir miserables porque no lo tenemos a Él presente, porque Él vaya que está aquí presente. De hecho, Él es más real que la propia ropa que traes. No lo recordamos con tristeza, lo recordamos con admiración. Dice el apóstol Pablo, si hay algo que se tienen que gloriar, dice, gloríese en el Señor. Es decir, si yo algo me tengo que gloriar es que Dios está conmigo y que Dios es mi papá. En eso sí me puedo gloriar. Yo soy de lo peor, pero sí me puedo gloriar que Él me escogió. Él está conmigo. Y Él es lo máximo. Pero cada que tenemos Santa Cena estamos recordando lo que Él hizo. ¿Me acompañas a 1 Corintios? ¿Pudieran cantar la que cantaron al final, la de aquí estoy adorándote? Si me acompañas a 1 Corintios, capítulo número 11. Ahora está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar doctrina. Y nos va a enseñar que debemos de seguir con este rito de la Santa Cena. 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, el pan simboliza mi cuerpo, que por ustedes, di conmigo, es partido. Dice el apóstol Pablo, hagan esto en memoria de mí, para que se acuerden de mí. Versículo 25, tomó también la copa, después de haber cenado dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Di conmigo, mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, dice, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Para qué lo hacemos? Para acordarnos de Él. Para acordarnos de Él. Lo que costó nuestra salvación. Nuestra salvación costó su carne partida y su sangre derramada en esta tierra para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos de toda clase de maldad. ¿No te da gusto? El sacrificio Él ya lo hizo. A nosotros lo único que nos toca es creer o no creer. Es lo único que nos toca a nosotros. Hoy me gustaría que tuviéramos Santa Cena. Se le dice así, aunque es de día, pero así se le dice, la Santa Cena, porque el momento en que la tomó el Señor Jesús con sus discípulos fue en la noche, ¿verdad? Y por eso le llamamos Santa Cena. Y vamos a tomar estos dos símbolos. Uno es el pan. ¿Me pasas, por favor, una copita? Uno que es el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Y el otro es el jugo de la vid, que representa su sangre derramada por nosotros. Estos son nuevos, estos vasitos son nuevos. En la parte de arriba tiene como una calcamonía. Ahorita que te lo den tú lo vas a ver.
pero tiene una calcomanía arriba. Tú la desprendes esa calcomanía de color transparente y ahí te encuentras con el pan, primeramente, una oblea pequeña. Vamos a participar primero del pan y después participamos de la copa. ¿Y qué es participar? Que lo vamos a comer. Ahora les quiero comentar algo. El Señor Jesús y el apóstol Pablo enseñan que cada que lo hagamos tiene el objetivo de recordar a Cristo. No tiene otro objetivo más que recordar y obviamente dar gracias, ¿verdad? Por lo que Él hizo. Les quiero comentar que este pan es solamente un pedazo de pan. Si tú leíste la Pascua en Éxodo 12, en Lucas 22, ya no mencioné Juan y Mateo, pero si tú ves estos pasajes, nunca se menciona que este pan se convierte en Cristo o la sangre se convierte en Jesús. Es un símbolo de lo que Él hizo. Y al consumirlos, nosotros estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Ahora, esta Santa Cena la tenemos que hacer de una manera con un temor reverente hacia Dios. Porque la misma Biblia enseña, aquí en 1 Corintios 11, pero en el versículo 27, la misma Biblia enseña, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, la Santa Cena se hace bajo un temor reverente y tenemos que tener un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Llegó el tiempo no de examinar a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu pareja, ni al pastor, ni al vecino. Llegó el tiempo de que cada quien se examine a sí mismo y una vez examinado a sí mismo, le pida perdón a Dios por todo lo que Dios te revele ahorita que has hecho en su contra. Le pidas perdón y después de pedir perdón, podamos tomar la Santa Cena de una manera digna